Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, el querido periodista, escritor Bernardo Neri Farina, un capo realmente. ¿Cómo te va, Bernardo? Qué placer de que estés acá. Hola, Bruno. Estoy muy cómodo acá en mi casa. Tu casa. Y todavía sí. La gente me identifica con Bruno Masi. Sí. Entonces es para mí un motivo de orgullo, un motivo de satisfacción. Pasamos tantas cosas juntos. Sí. Hicimos tantas cosas juntos. Qué honor para nosotros. Tantas cosas buenas juntos en televisión, tantos buenos programas. Y bueno, eso queda en la memoria de la gente, felizmente. Y queda sobre todo en mi memoria. No, y también en la mía y en nuestros sentimientos. Bernardo Neri Farina, periodista, escritor, cuentista, novelista, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Expresidente hoy, pero lo mismo, presidente, llegar a ser presidente ahí de la Sociedad de Escritores. Él nació un 21 de agosto de 1951 acá en Asunción, también guionista de programas de televisión, ya lo decía y sabemos, participando actualmente como jurado en el programa televisivo El Saber Va Contigo. Sigue el programa, ¿verdad? Sí, sigue el programa, pues yo ya no sigo. Lastimosamente sí, tuve que dejar este año por motivos laborales que no me daba más el tiempo. Pero ¿sabes quién me sustituye? ¿Quién? Alcibiades González del Valle, así que es un maestro. Un maestro Alcibiades. Siempre le enviamos las cosas nuestras y las entrevistas acá, algunas interesantes. No lo atosigamos, pero yo sé que más o menos la línea de él, entonces trato de que lleguen esos materiales hasta su propio, digamos, destino correcto ahí. Y entonces a veces me responde con mucho afecto también Alcibiades González del Valle. Bueno, Bernardo Neri Farina fue hijo de Amado Neri Farina, un gran señor de los medios de comunicación, y de Benita Ramírez de Farina, fueron sus padres, ambos ya lamentablemente se nos fueron, y está casado con Pilar Álvarez, desde el 12 de octubre de 1977. Pilar Álvarez, qué señora fabulosa, esa es tu esposa. Bueno, me soporta, es mi blindaje, mi cable a tierra. El nombre lleva consigo, Pilar. Pilar, claro. Pilar que me sostiene. El pilar que te sostiene. Bueno, las mujeres son siempre así, tienen ese doble rol fundamental, en el caso mío también. Hoy es 25 de junio. Hoy es el Día del Libro Paraguayo, por eso lo invitamos a Bernardo. Siempre yo lo quise acercar acá, le dije, bueno, yo me autodije, digamos, yo siempre pensé que mentalmente siempre estoy con Bernardo y bueno, lo tengo en un alto concepto a él, no solamente como ser humano, sino como profesional. Y hablando de la lectura, de lo que hay que hacer, hay que leer para aprender, para formarse, el libro paraguayo, bueno, el referente fundamental es, pienso, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, Bernardo Neri Farina. ¿Por qué el día de la fecha? ¿Por qué se recuerda este día del libro paraguayo así con mucho énfasis, digamos? El 25 de junio de 1612, Ruy Díaz de Guzmán, asunceno, nieto de Domingo Martínez de Irala, terminó su libro llamado Anales del Descubrimiento, Población y Conquista del Río de la Plata. Sí. Está considerado el primer libro hecho en nuestra región, y Ruy Díaz de Guzmán es el primer escritor de la región. Y lo hizo en una tablet. Y en aquel tiempo seguramente manuscritamente hizo ¿te eso. imaginas? Pensando en eso, cómo escribía esa gente. ¿Cómo escribía esa gente? Con plumilla, tinta, claro. No había papel. ¿Cómo hacían? Eran unos elementos, los viejos papiros, unos elementos que se hacían de trapo y de madera. Se extraía la madera, se hacía una especie de mezcla, y eso se extendía y después quedaba como una especie de papel duro. 1612 estamos hablando, en el siglo XVII. Sí. Y entonces él terminó su libro. 1612. 1612, perdón. 25 de junio, ¿no? 25 de junio de 1612. Él lo terminó en Asunción. Ese libro es también conocido como La Argentina.
Pero mucha gente confunde, cree que se refiere a la Argentina. En aquel tiempo la Argentina no existía como país. ¿Y por qué la Argentina? Porque es la conquista del Río de la Plata. Porque te iba a preguntar Plata eso. viene de argento, Sí, de del latín argento, sí, argentum. sí. El metal. Entonces, el Río de la Plata se llama así. Al comienzo se llamó Río de Solís, porque Juan Díaz de Solís lo descubrió. El Río de la Plata se llama así por su superficie blanca y brillante que parecía plata. Entonces los españoles decían, esto parece plata, ese es el Río de la Plata. El Río de la Plata no es un río, es una riada donde confluyen el río Paraná y el río Uruguay para salir al Atlántico. Ahí están los puertos de Montevideo, una parte, y el puerto de Buenos Aires, otra parte. Entonces, toda esa región se llamó la región Platina, la región del Plata, y la región de Argento. Y después, lo que sería la Argentina tomaría el nombre de esa región Platina, de esa región de Argento. Así como el Paraguay tomó el nombre del río original de nuestra región, el Paraguay. Porque el nombre del río es Paraguay. Pero como los españoles no podían pronunciar la I gutural, la Y. entonces decían Paraguay. Entonces quedó Paraguay. Y lo mismo que Uruguay, que es Uruguay. Y entonces esa es la explicación de por qué, para abreviar ese nombre largo que le puso Ruy Díaz de Guzmán a su libro, le llamaron la Argentina, porque trataba de la región del Plata. Pero es el mismo libro. Es el mismo libro. Es el mismo libro. Se entiende como que son dos libros distintos. No. Es un mismo libro. Y fíjate que pasa una cosa curiosa. Ruy Díaz de Guzmán terminó su libro en 1612, pero se publicó ese libro 2 siglos después prácticamente. ¿Sí? En el siglo XIX, 1800 y pico. Y se publicó en Buenos Aires. Cuando vieron los originales, se publicaron en Buenos Aires. Y a partir de ahí fue conocido el libro. Y ese libro fue la base fundamental, una de las crónicas esenciales para el estudio de la historia del Río de la Plata. Además de los otros libros que Ulrico Smith y compañía, y después Azara. Pero el libro de Ruy Díaz de Guzmán es un libro fundamental para el estudio de la historia de la conquista del Río de la Plata. Por eso es muy importante. Y es el día del libro paraguayo porque Ruy Díaz de Guzmán fue asunceno. Asunceno. Sí, señor. ¿Y por qué la importancia, digamos, de qué significa el libro, digamos? El libro, uno tiene que leer el libro. Vos habrás leído no sé cuántos libros en tu vida. Siempre te admiré por eso. Envidia sana también por esa acción tuya. ¿Qué es el libro y qué es leer un libro? ¿Qué uno encuentra en un libro? Es una pregunta así que básicamente, en mi caso particular, es un placer estético. El libro causa placer estético. Y después todo lo otro, como fuente de conocimiento, como una ventana al mundo, ya viene por sí. Pero el leer es un placer. Leer es un placer genial, sensual, imitando la letra de aquel tango. Y entonces a partir de ahí viene lo demás, ¿no? El libro es el sumum del conocimiento humano. En el libro está todo el conocimiento humano. Hablo en el libro en general, ¿no? Sí. Está el sumum del conocimiento humano y la transmisión del conocimiento humano y la base para que la humanidad siga progresando, siga evolucionando, porque toma el conocimiento que viene desde el pasado a través de los libros y va sumando los conocimientos del presente y va proyectándose hacia el futuro. Entonces el libro es el sumum del conocimiento humano, el sumum de la sabiduría humana. De la sabiduría. Y es la base de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Y la cultura tiene un montón de connotaciones, pero la cultura, en términos que nos interesan a nosotros, es el acervo de conocimientos que va logrando la humanidad a través del tiempo. Eso es la cultura. Es todo lo que vos conocés, toda la sabiduría que vas acumulando, que va acumulando la humanidad en sí, esa es la cultura. Y solamente los pueblos cultos progresan. Un pueblo que no tiene cultura no progresa. ¿Y nosotros en qué categoría estamos? Y nosotros estamos en una categoría todavía en las divisiones inferiores, en las formativas. ¿Y qué somos un país desarrollado? ¿Qué sugerís para la ciudadanía? Aquí tenés una cámara. ¿Qué sugerís en este campo de la lectura, del libro, de la cultura, de todo lo que estás propagando vos? Porque vos sos
se te asocia directamente con la parte más elevada también, de como buen lector, ávido lector y escritor de todo lo concerniente a la cultura. ¿Qué hay que hacer acá para superarnos nosotros en general? ¿Por dónde vamos? ¿O hay que ir? Uno, hacer que la sociedad tenga conciencia de lo que es la cultura. Nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia una sociedad divorciada de la cultura y sobre todo un poder divorciado de la cultura. Fíjate que nosotros comenzamos nuestra vida independiente con una dictadura donde no se propagó la cultura. Vino don Carlos, quiso abrir el país, cambiar eso, envió a brillantes jóvenes a Europa para formarse, trajo maestros de Europa para formarse, se formó una juventud muy interesante en cuanto a calidad intelectual, Natalicio Talavera, Juan Crisóstomo Centurión y mucha otra gente, pero lastimosamente todo eso se destruyó con la guerra. Después de la guerra, en esa miseria espantosa, donde la gente literalmente se caía muerta de hambre en la calle, y no había cómo sepultar a los muertos en la calle, porque nadie tenía fuerza para arrastrarlos hasta los cementerios. Los campos, y porque no había animales ya para arrastrar a los muertos a los cementerios, porque todos los animales que existían eran comidos por la gente. Así de simple. En ese ambiente comienza la reconstrucción del país. Y un factor fundamental fue la creación del Colegio Nacional. Colegio Nacional, sí. Ahí ese fue el numen. Todos los gobernantes del tiempo vieron en ese colegio el numen de lo necesario para salir de aquella esa situación. De ahí surgió, en medio de esa miseria atroz, la mejor generación intelectual en la historia del Paraguay, la generación del 900. Manuel Domínguez, Manuel Gondra, Cecilio Báez, el mismo Blas Garay, que murió antes del 900 lastimosamente, Fulgencio Remoreno, Ignacio Apane, Juan Emilio, gente joven que nació después de la guerra, y en los 900 se desarrolló intelectualmente. ¿Emilio Acebales? No. Emilio Acebal, sí, Emilio Acebal fue... ya es un poquito antes, porque él fue sobreviviente de la Costa Ñu y llegó a ser presidente de la República después. Sí. Y esa generación sustentó intelectualmente el levantamiento del país. Rescató el país de ese sentimiento de culpa que tenía respecto a la guerra de la Triple Alianza, porque a los paraguayos les inculcaron de que el Paraguay fue el culpable de la guerra. Ese es otro tema. Pero ellos instalaron el nacionalismo, el sentirse orgullosos de ser paraguayos. Y además, ellos trabajaron intelectualmente para lo que se venía después, para la guerra del Chaco. Y impulsaron los estudios que sustentaron el derecho del Paraguay sobre el Chaco. Gracias a eso, a esa generación de 900. Una generación... Fíjate que Manuel Gondra fue uno de los pocos tipos que se animó a cuestionarle a Rubén Darío, el sumo de la poesía modernista en el mundo, no solamente en América, en el mundo. Y Rubén Darío aceptó esa crítica. Rubén Darío era nicaragüense, sí. Y Rubén Darío aceptó. Rubén Darío es, no sé con qué compararte hoy. Rubén Darío no existe una personalidad en la literatura que tenga la preponderancia que tuvo. Y Gondra le hizo una crítica que está en un libro que se llama Hombres y Letrados de América, que se publicó en El Lector hace algún tiempo y que vamos a reeditar seguramente. Y entonces esa generación, y después de esa generación vino un tiempo de decadencia en la educación debido a la extrema violencia que hubo en el país. Fíjate que a nosotros nos destruyó la guerra contra la Triple Alianza. Y después, terminado eso, comenzamos a destruirnos nosotros entre nosotros mismos. Una cantidad inmensa de revoluciones asonadas, una violencia política terrible. Y entonces, en esa violencia, ¿cómo se podía pensar en cultura? Gondra fue, creo que 2 veces presidente. Gondra fue 2 veces presidente de la República. Pero en breves... lastimosamente, tiempos breves. No duró mucho, porque era un intelectual que tenía sentido de humanidad.
Y cuando vino el primer levantamiento en 1910, siendo el presidente de la República, cuando el célebre varón meteórico se levantó contra él, entonces él prefirió renunciar para evitar el derramamiento de sangre. Y después de 1920, la misma cosa. Renunció cuando hubo una controversia el 29 de octubre de 1921 con Eduardo Schertz, y él prefirió irse pidiendo que no hubiera sangre entre hermanos. Lastimosamente hubo sangre entre hermanos, porque después vino la revolución de 22 y 23, que fue terrible. 13 meses de matanza y destrucción del país, ya con los bolivianos en el Chaco y nosotros destruyéndonos entre nosotros. En el 22 y 23. 29 de octubre de 22 y 23 fue Gobierno liberal. Gobierno liberal, sí. Era una suerte de entelequia, entonces la gente se autodestruía. El país se autodestruía. Se autodestruía. Y entonces, en ese ambiente, ¿quién podía pensar en cultura? Era muy difícil, en lectura y nada, en producción literaria. ¿Quién iba a pensar en eso? Hasta que después, en el gobierno de Eligio Ayala, 1924 a 1928, aparece un hombre prodigioso, Ramón Indalecio Cardoso, que forja la revolución cultural y educativa en el Paraguay. Comienza a publicar los primeros libros. Ramón Indalecio Cardoso, guaireño. Comienza a publicar los primeros libros de texto paraguayos. El Paraguayo 1, el Paraguayo 2, el Paraguayo 3, que sustituían a los libros de texto que venían de la Argentina, que eran la base de los estudios en el Paraguay. Nosotros dependíamos de la Argentina en nuestra educación. Entonces no teníamos independencia educativa en ese aspecto. No teníamos soberanía educativa, hasta que vino Ramón Indalecio Cardoso, y en el gobierno de Eligio Ayala cambió eso. Pero después otra vez volvió el tiempo. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Y vino la guerra del Chaco, donde pero digamos a nivel de literatura, de formación y todo ese tipo de cosas. No había mucha creación. Y también, en medio de la pobreza, no había formas de producir libros en nuestro país. Eran muy escasas no había editoriales, había pequeñas imprentas y uno debía pagar para publicar sus libros. Durante la guerra, consta que se publicaron cosas de la gente de 900, porque eran temas fundamentales para el conocimiento de los derechos del Paraguay sobre el Chaco. Después vino la guerra del Chaco, otro intervalo también en la vida cultural, y después ya vino la revolución de 1936 del coronel Rafael Franco, que aportó mucho en términos de cuestiones sociales. Aportó mucho al crecimiento del tema social, pero tampoco dio posibilidades de una evolución cultural y educativa. Después volvió el Partido Liberal hasta la muerte de Estigarribia, y ahí ya vino la dictadura de Morínigo, donde había un absoluto control de la sociedad. Eran tiempos desde el 36, a partir del 36 eran tiempos en que todo el mundo estaba pendiente de los regímenes totalitarios que regían en Europa. Admiraban a Hitler, a Mussolini, a Stalin, porque eran tipos autoritarios, totalitarios, pero tenían un crecimiento económico muy grande. Fíjate cómo evolucionó Alemania con Hitler después de haber sido destruida en la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler era el modelo, Mussolini era el modelo, Stalin para muchos era el modelo. Y en ese pensamiento totalitario, el régimen de Morínigo instaló lo que se llama el DENAPRO, el Departamento de Prensa y Propaganda, que debía controlar todo lo que se debía publicar en todas partes. Así acá. Absolutamente. Hasta quiénes debían hablar, quiénes podían escribir, quiénes podían producir, qué se podía leer. Era un ambiente totalitario. Eso continuó, terminó en una guerra civil del 47, otra destrucción total. En ese ambiente, ¿cómo se podía pensar en cultura, en libros, en literatura? No había. Y cambiando radicalmente de tema, porque la información amerita, esto que sucedió en Miami ayer, se cae un edificio completo y, o sea, parcialmente, porque es un gran complejo edilicio, y un gran sector es el que se viene abajo, se derrumba en horas de la madrugada, y hay paraguayos allá en la lista de los desaparecidos, o sea, como personas buscadas. Todavía hay mucha gente
más de 159 personas. Tenés la última información ahí, ¿verdad? Por favor, si vamos a dar lectura ya también, porque es la noticia del momento. Y naturalmente nos ponemos en la piel de familiares de tanta gente. Segundo día de rescate de las víctimas del derrumbe en Miami, al menos 4 muertos, 159 desaparecidos. El colapso ocurrió el jueves en horas de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, en un condominio de Surfside, cerca de Miami Beach. Los equipos de rescate continúan buscando personas entre los escombros. Y lo que dice este abogado, pariente de la primera dama, primo de ella, Federico Campos López Moreira. Hoy lo dijo esto en Ñandutí, emisora colega. Qué triste, imagínate si el Estado paraguayo, el cual su cuñado dirige, bueno, esto lo dijo así mismo, yo estoy dando lectura a lo que encuentro acá, traía las vacunas necesarias. Si el Estado paraguayo traía las vacunas necesarias, no iban a tener la necesidad de viajar para inmunizarse. Pero bueno, son las cosas de la vida. Sí, Sofía López Moreira se encontraba allí con su marido. Aparentemente se fueron por el tema de las vacunas y se fueron con sus 3 hijos, agregó el abogado Federico Campos López Moreira. Bueno, es simplemente que mucha gente fue a Estados Unidos a vacunarse, muchísima gente, creo que más de 15,000 personas, haciendo rápidamente un promedio de lo que gasta una persona en un viaje de 4 o 5 días como mínimo, porque uno va, descansa un día, se vacuna y un día de recorrer la ciudad y después se toma un avión y vuelve, son 5 días más o menos, a $5,000 por cabeza como mínimo que uno pueda gastar entre el pasaje del avión, en el hospedaje, lo que sea. En total, si 15,000 paraguayos fueron allá, son más de $75 millones que se instalaron en el circuito comercial del estado de la Florida solamente. Pensar que esa cantidad de plata se hubiera podido poner acá en circulación, en todo caso, si teníamos las vacunas. Bueno, son conjeturas, suposiciones, ¿verdad? Pero no quisiera ponerme en la piel de esta familia presidencial en este caso, porque estarán pasando muy mal y todos estamos tratando de que esa noticia tenga su lado positivo, el hecho de que regrese esa gente a Asunción sana y salva, ¿verdad? No sé la opinión acá de Bernardo como periodista, en este caso Bernardo Neri Farina, la visión que tenés de esto que ocurrió, que es una cosa fuera de... Creo que es el primer edificio que se derrumba en Miami en estas condiciones, el primero en estas condiciones, que en toda Miami se derrumba y con tanta cantidad de desaparecidos, ¿verdad? No sé ¿cuál es tu pensamiento al respecto? Es una tragedia que sobre todo tiene un lado... motiva una reacción humanitaria en primer lugar. Sí. Más allá de cualquier consideración política que no cabe en este momento. Por supuesto. Hay seres humanos, hay niños, hay una persona inocente y un matrimonio que no tiene la culpa de muchas cosas que pasan, porque mucha gente vincula un poquito, porque son parte de la familia, ¿no?, presidencial y todo ese tipo de cosas. No, los errores presidenciales son errores presidenciales. Los seres humanos, la familia, es otra cosa. En este caso, esta tragedia afecta a una familia paraguaya y la forma en que sucedió es muy, muy dolorosa. La forma en que pasó con los niños, con la niñera, con el matrimonio, sí, es muy doloroso. Una cosa es morirse, qué sé yo, de una enfermedad, pero otra cosa es morirse en una tragedia como esta. Bueno, pero todavía no hay esperanza. Claro, perdón, estoy haciendo así, realmente tenés razón, me voy por las ramas, o desaparecer, o ser víctimas de una... Pueden retornar ellos, ojalá retornen, porque sería muy bueno, desde el punto de vista humano, sobre todas las cosas. Porque hay amigos involucrados,
Sí. Todos tenemos relaciones con Tito López Moreira, con Sí. los buenos con Rosana. Sí, Alguna sí, vez sí. tuvimos relaciones. Por Entonces, supuesto. Hay un sentimiento de amistad en este aspecto. Así mismo, y nosotros simplemente oramos también como paraguayos por esta gente compatriota que esperemos retorne sana y salva, como bien dije. No hay ninguna información al respecto, se sigue buscando. También señalan allá varios voceros que toda esta semana se va a estar detrás porque se desplomó un gran sector, un edificio de 12 pisos, que se vino abajo, ¿verdad? Y hay una cantidad de gente ahí que estaba viviendo, durmiendo en el momento, por ejemplo, del derrumbe, durmiendo, descansando, o que recién llegó después de una jornada nocturna también, si se quiere, porque Miami es un lugar donde la gente va no solamente a vacunarse, sino también en este caso, sino también como una suerte de turismo, ¿verdad? Porque es una ciudad que tiene un montón de atractivos. Entonces a veces la gente llega un poco tarde a la noche, porque hay también otros encuentros familiares y de amigos, en fin, y es social, encuentros sociales y ese tipo de cosas. Así que esperemos que esto se subsane de alguna manera, que salgan ilesos, que es lo que pedimos todos, porque es una tragedia que afecta a muchos países, no solamente a Paraguay, a Argentina, a Venezuela, creo que también a Perú, a algún país de Sudamérica, de Centroamérica. Creo que eran 25 o 30 los latinoamericanos que estaban viviendo ahí, en esa parte de ese gran complejo de Miami Beach, que se derrumbó ayer en horas de la madrugada. Bueno, estamos queriendo que eso se llegue, bueno, que tengamos una noticia positiva al respecto. Simplemente, Bernardo Neri Farina, te agradecemos mucho. ¿Cuál sería tu mensaje, así en un minuto, en este día del libro paraguayo? Acá tenés una cámara. ¿Qué dirías vos, volviendo al tema nuestro, la lectura, el libro, la educación, la formación? Estuvo acá también el ministro de Educación, justamente, Brunetti, hablando de todas las posibilidades que ahora está haciendo el esfuerzo el ministerio por tratar de romper todo un esquema de hace mucho tiempo, inerte, si se quiere, sobre la educación, y el libro forma parte de la educación, es la piedra angular de una formación individual o colectiva. ¿Cuál sería el mensaje en este día de Bernardo Neri Farina? El libro, la educación y la cultura son los factores fundamentales para salir de la pobreza. Ningún país, inclusive con crecimiento económico coyuntural como tuvo el Paraguay con Itaipú y con otras coyunturas, pueden sustentar un desarrollo integral del país. Solamente teniendo cultura se puede aprovechar las coyunturas económicas favorables para tentar el desarrollo. Entonces es fundamental. Solamente los pueblos cultos progresan. Si no hay cultura colectiva, es muy difícil el progreso y el desarrollo real en un país. Bueno, muchas gracias, Bernardo. ¿Y estás escribiendo algún libro ahora? ¿Te estás abocando a desarrollar alguno de ellos o no? Sí, básicamente te voy a entregar un libro en junio sobre historia actual del Paraguay, y tengo 2 novelas iniciadas que voy a ver cuándo termino. Porque siempre estoy escribiendo, pero muchas veces para sobrevivir tengo que escribir otras cosas, como libros corporativos y todo ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que en medio de la supervivencia, las madrugadas y los fines de semana, escribir lo que uno quiere. Bueno, tenés que volver prontamente y quiero que tengas acá un espacio también en esta radio.